Muy bien, chicas, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ya nos quedan pocas clases, así que es oportuno que no faltemos y también que vayamos haciendo algunos repasos, sí, para ir recordando algunas ideas, refrescando algunas ideas, siempre es importante, ¿sí? Así que vamos a ocuparnos en estas clases que nos faltan de eso, ¿no? Ver lo que nos pueda faltar y también ir haciendo repasos. Preparen también, por ejemplo, dudas o preguntas que puedan tener respecto a la entrevista, a lo que se puede decir y lo que no, a qué preguntas pueden venir, etcétera, ¿sí? Entonces preparen sus dudas porque ya nos quedan pocas sesiones. Me voy a apagar la cámara para no tener problemas de internet. Vamos a ver ahora un material que tiene que ver con cómo nos evaluamos, ¿no? Yo tengo que estar practicando constantemente. No, no basta que yo entre a la clase los sábados, ¿sí? No basta. Yo tengo que estar preparándome constantemente, practicando. Entonces, ¿cómo me evalúo? ¿Cómo yo misma digo, a ver cómo voy, ¿no? Hemos trabajado primero con 5 criterios, aquí están, ¿no? Y decíamos que para evaluarnos tenemos que ver pues la calidad de la respuesta, claridad y precisión, seguridad al responder, también vocabulario y dicción y expresividad. Primero habíamos hablado entonces de esos criterios. Y nos habíamos puesto un puntaje de 20, ¿no? Decíamos 4 puntos a cada uno, 4 por 5, 20. ¿Cuánto tengo que tener para pasar la entrevista? El puntaje en realidad es alto, ¿no? Está más o menos alrededor de 14 y 16. Tira más para el lado del 16 que para el 14. Pero, ¿por qué les pongo el rango del 14 al 16? Por lo siguiente. O sea, ¿de qué dependen los puntajes, digamos, de un examen de admisión? ¿De qué dependen? No hay un mínimo. No, no es que el examen es sobre 2000 y tú tienes que sacar 1500. No, no es así, ¿no? Lo que hay es una media de acuerdo a la población que en esa oportunidad da examen. Igual es en el caso de la entrevista, ¿no? Aquellos que obtienen los puntajes más altos van a ser los que van cubriendo las vacantes, ¿no? Entonces yo evalúo, imagínense que yo soy una de las evaluadoras, ¿no? Entonces yo evalúo uno con 60, otro con 70, uno con 50, uno con 80. Y digamos que es un año bueno, es un año en que se han presentado muchos chicos con mucha facilidad de palabra, que se expresan muy bien, ¿no? Ah, ya. Entonces, los puntajes van a ser altos. En ese proceso van a ser altos los puntajes. Entonces, de repente, ese que tiene 70 se dan cuenta. Porque es un año en el que los puntajes son altos. Pero hay procesos de admisión que resultan un poco bajitos, ¿no? Bueno, aquí de verdad que no han sido muy altos los puntajes, pero igual tenemos que cubrir las vacantes. Entonces, puede ser que es un año bajito, de repente la nota más alta fue 80, entonces van entrando todos aquellos hasta cubrir las vacantes. ¿Se dan cuenta? Si hubiese un mínimo, sería más difícil en realidad, ¿no? En realidad sería más difícil si hubiera un mínimo. Y no puede ser que haya un mínimo porque si todos pasan el mínimo, exceden las vacantes, ¿no? Pero así también es un poco difícil, o bastante difícil, mejor dicho, porque vamos un poco a ciegas, ¿no? Porque yo no sé cuánto se ha preparado el otro, ¿no? Yo no sé qué me van a preguntar, ¿no? Yo no sé qué tema me va a tocar de exposición. Entonces, por eso, insisto, con eso vengo, es que es importante que ustedes le den tiempo a la preparación preuniversitaria de la parte de entrevista personal, todos los días al menos 10 minutos. Ya hemos dicho cómo, con su sorteo de preguntas. Escriban todas las preguntas en papelitos o en una app de sorteo. ¿Cuál me toca? Esa que me toca voy a responder lo mejor que puedo.
y me grabo. Solo audio primero. Y escucho, uy, aquí usé una muletilla. Ay, aquí ni yo me entendí. Ah, aquí de repente estoy pronunciando un poco rápido o mi pronunciación es muy pausada. No hay emoción en mis palabras. Mi respuesta está muy cortita, mi respuesta está muy grande, ¿no? Muy amplia, y aburría a la gente. Todo eso lo voy a saber si practico, ¿sí? Bien. Entonces, estos eran nuestros 5 primeros criterios. Ahora vamos a trabajar con, o sea, 5 sobre 20, sobre 20, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con estos criterios que ahora los hemos desdoblado, ¿no? Algunos que, de los 5 que incluían algunas otras ideas, los hemos desdoblado, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, lo que es calidad de la respuesta se desgloba en varias otras, varios otros ítems, ¿no? Vocabulario y dicción también podríamos separarlo, y así, ¿no? Y entonces ahí hemos ya hecho una tabla con 10 criterios. Y le hemos dado a cada criterio un puntaje de 5 puntos. Pero el puntaje no es sobre 50, ¿no? Ponemos 5 puntos, 10 criterios, 50. El puntaje en realidad en la entrevista es sobre 100, ¿sí? Pero esto nos sirve para acercarnos. Nos sirve bastante para acercarnos a lo que vamos a hacer. Entonces, aquí los criterios van a ser calidad de la respuesta, claridad, precisión, seguridad al responder, vocabulario adecuado, ¿no? Ahí hemos separado el vocabulario. Pronunciación y dicción, o sea, hemos centrado ya pronunciación y dicción. Antes teníamos vocabulario y dicción. La expresividad, o sea, tu emoción al decir las palabras, ¿no? Luego el tono de tu voz, ¿no? Como es distinto a expresividad, porque mi expresividad va, como ya lo hemos visto en nuestras lecturas, con todo mi cuerpo, con la expresión de mi cara, con mis manos. En cambio, el tono es netamente de la voz, ¿no? ¿Qué tono usa? Usa un tono emocionado, usa un tono interesado, usa un tono displicente, ¿no? Lenguaje no verbal lo hemos separado también, ¿no? Hemos separado también lenguaje no verbal de expresividad, ¿no? Es decir, tu postura, ¿no? ¿Cómo estás sentado? ¿Dónde están tus manos? Todo eso. Personalidad, ¿no? Ese es otro criterio que también hemos agregado, o sea, es personalidad. Una cosa es seguridad al responder, que eso se nota en lo que dices, ¿no? Y también en tu actitud, pero la personalidad tiene que ver mucho con, no me sorprendo con ninguna pregunta que me hagan, no se me nota nervioso, eh, me siento relajado como para sonreír en algún momento, ¿no? Si me repreguntan algo, no me desconcentro, ¿no? Entonces, diferentes criterios. Entonces, esta tabla nos indica que tenemos que prepararnos sobre estos 10 criterios, 5 puntos cada uno, 50. Igual podríamos trabajar con los 10 y ponerle 10 puntos cada uno y ahí tenemos los 100, ¿no? Entonces, no solamente hay peso en la respuesta, sino también hay peso en todo lo que rodea la respuesta, como tu expresión, tu tono, tu manera de expresarte, las palabras que usas, etc. Muy bien. A ver, ¿dónde se fue mi? A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No sé qué ha pasado con los demás, se han quedado dormidos. A ver, voy a dejar de compartir, a ver si veo mi... Bueno, ahí sí lo veo. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicas? Voy a decir chicas porque solo tenemos chicas. Todo claro. A ver, lo vuelvo a compartir para que lo vean.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, por aquí tenemos. Ok, todo claro, dice Sofía. Muy bien. Si en algún momento surge alguna pregunta, igual me avisan. Ah, ok, bien. Entonces, esto era en cuanto a un punto. Un primer punto era este, ¿no? El que tiene que ver con cómo nos evaluamos. Ahora vamos a ver otro punto, que es las preguntas que nos habían faltado la semana pasada. Nos faltaba la 24, me acuerdo. Entonces vamos a proyectar nuestras preguntas. Estas preguntitas estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? La 23, que es cuál es la falencia de los médicos que más percibo. La 22, cómo es la relación con tu familia. Y la 21, si tu colegio influyó en tu decisión de estudiar medicina. Ya, ok. Ahora vamos a centrarnos en la 24 y la 25 que le he agregado recién hoy día, es una que me han dateado ayer, también de un examen de entrevista, pero de la Universidad Católica de Chile, solo que igual nos sirve, todas las preguntas que hagan nos sirven, ¿no? Por eso siempre voy enriqueciendo el material de las preguntas, ¿no? Siempre es importante. Pero primero nos vamos a ocupar de la 24, ¿no? Solamente esta primero, ahorita nos vamos a ocupar de la 24. A ver, esa. ¿Qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? ¿No? Al final de la sesión pasada nos reíamos de esta pregunta, conversábamos, no hemos matado a nadie, no hemos asaltado ningún banco, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta, no? Por ejemplo, yo les decía, váyanse por el lado del tiempo, la procrastinación, las oportunidades que dejé pasar, ¿no? Por ahí es un poco la idea, ¿no? También en relación, por ejemplo, a la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba la pandemia y decíamos, van a ser 2 semanas, no sé qué, y después 2 más y 2 más, decíamos, uy, bueno, a nosotros que nos gusta leer, ¿no? Un grupo de amigos que participamos del club de lectura. Ahora sí tenemos tiempo de leer, decíamos, ¿no? Vamos a leer tal, 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 ¿no? Bueno, al final no se cumplió toda la meta, ¿no? Sí leímos más, obviamente que sí, sí leímos más, pero no toda la meta propuesta, que era amplia, ¿no? Y de pronto pensabas que ibas a tener más tiempo y más bien descubriste otras formas con las que matar el tiempo, ¿no? Como por ejemplo los streamings, ¿no? Entonces iban descubriendo más series de Netflix, más películas, ¿no? Yo, por ejemplo, adquirí también otros streamings en esa época, ¿no? Por lo mismo que uno estuvo una temporada sin trabajar, ¿no? Pero ya te habías enganchado, pues ya te habías enamorado de los streamings, entonces seguías viendo después cuando ya empezaba tu trabajo también. Entonces, por ese lado podemos irnos, ¿no? Por el lado de la procrastinación, cuando dejo lo importante para después, pateo las cosas y mañana lo hago, la otra semana lo hago y así. No llega nunca el día. O el tiempo y las oportunidades perdidas. ¿Sí? Entonces vamos a darles unos minutos para que piensen en la pregunta 24. Justo está entrando Matías, así que vamos a repetir la indicación. A ver, buenos días, ¿cómo estás, Matías? También justo hoy vamos a mandarlos a los minutos de preparación, así que repito la indicación. Estamos trabajando la pregunta 24, que quedó pendiente la semana pasada. ¿Qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Ya sabemos que en el caso de esta pregunta nos vamos por el lado de las oportunidades perdidas, la procrastinación, ¿no? También puede ser algo que han dejado pendiente, como estudiar algún idioma, hacer más deporte, ¿no? Es abierta la pregunta, en realidad podemos incluir ideas relacionadas a la amistad, ¿no? Al compañerismo, no sé, ¿no? Una chica me decía el otro día, como es mi último año, estoy tratando de socializar con todos, ¿no? De hablar con todos aquellos con los que nunca hablé en toda la primaria y la secundaria. ¿No? Me contaba eso. No en relación a esta pregunta, ¿no? Sino, creo que hablábamos de la vida escolar y ahí surgió esa idea de que me comentaba eso, ¿no? Muy bien, entonces, 5 minutos para trabajar la pregunta 24. ¿Qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Preparen una respuesta interesante, atractiva y así.
Muy bien, vamos a ver. Entonces, hemos estado reflexionando acerca de la pregunta 24, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? A ver, un ratito para apuntar. Hoy estamos 8 de julio. A ver, tenemos hoy día a Matías, a Sofía, a Olenka y a Yaleidi. Ok. A ver, empezamos con Sofía y Olenka, que han estado desde temprano. A ver, Sofía, cuéntanos, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Lo peor que he hecho en estos últimos años ha sido procrastinar, dejar correr el tiempo, puesto que siempre he dicho, todavía tengo tiempo de sobra para hacer X cosa, pero cuando menos lo espero ya estoy a nada de acabar el colegio y pienso que puedo haberme esforzado aún más en cada curso, e incluso en algunas actividades escolares como olimpiadas, danzas típicas, etc. O también haber hecho algunas cosas que siempre he tenido pendiente, como bailar marinera o aprender alemán. Ajá, muy bien, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, en el colegio estábamos ocupados, porque también es verdad, el colegio también demanda tiempo. Ahora que ingresan a la universidad o ya mismo desde la preparación, están más ocupados, ¿no? Entonces, ¿cómo combino mi tiempo con mis otros intereses, ¿no? Con lo que también ayuda a desarrollar mi vida académica, como otros idiomas, ¿no? También las actividades extracurriculares que decíamos hace un rato, ¿no? Deportes, bailes, ¿no? Entonces es importante como para pensarlo, ¿no? Pero ustedes están en un buen momento de todavía aprovechar bien el tiempo, ¿no? A ver, Olenka, cuéntanos, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Pero yo creo que lo peor que hice en estos últimos 5 años fue que cuando estaba en la escuela no me he proyectado sobre mi preparación académica a futuro y como que me confié con lo que me daba en la escuela y no proyecté que necesitaba más para mi preparación universitaria, como otros idiomas o temas más avanzados. Ujú. Es verdad, y no solamente eso, ¿no? O sea, personalmente siempre es importante lo que ella dice, ¿no? La proyección, a ver qué más puedo necesitar según la carrera a la que voy, ¿no? Y también teniendo en cuenta nuestro colegio, porque hay colegios y colegios, ¿no? Hay colegios más inclinados hacia las ciencias, por ejemplo. Hay colegios más inclinados hacia las letras, ¿no? O sea, hay colegios más inclinados hacia el arte, no sé, etcétera, ¿no? Y además ahora que se está trabajando por competencias, ya hace unos años, ¿no? Entonces, eso se nota más, se siente mucho más esa pegada de la diferencia entre el examen y el colegio, ¿no? Entonces, sí es verdad, el colegio no tiene como función prepararte para el examen, ¿no? Pero hay un montón de cosas que no se están enseñando y que son básicas, ¿no? Y la universidad también, de acuerdo a qué universidad voy a necesitar una distinta preparación. Entonces, en base a eso tiene que ser mi proyección también, ¿no? Porque no es lo mismo postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia que postular a la Universidad de Lima, ¿no? Y no es lo mismo postular a medicina que postular a derecho o arquitectura. No es lo mismo. Entonces, para eso primero tenemos que haber decidido, ¿no? Estar bastante seguros, porque en realidad uno nunca está 100% seguro, pero estar bastante seguros de que tus intereses van por este lado, en esta universidad. Entonces, perdón, y en base a eso ya te proyectas, ¿no? Muy bien, vamos ahora con Matías. A ver, Matías, cuéntanos, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Sí, profesora. Yo creo que lo peor que he hecho a los 5 años es que he perdido una oportunidad, ya que cuando yo tenía 13 años, mi papá me invitó, ¿no?, a viajar con él a otro país para
hacer lo que a mí me gustaba, ya que en esos tiempos yo jugaba fútbol y a mí me gustaba mucho, mucho jugar el fútbol. Me dijo que nos íbamos a ir a Brasil, que estaba hablando con un equipo para que yo pueda entrenar allá, así no me aseguraba sobresalir. Y yo por miedo de dejar a mi familia, dejar a mis amigos, por decirlo así, salir de mi zona de confort, no quise aceptar lo que mi papá me dijo, ¿no? Decidí quedarme y ahora sigo aquí. Así que tal vez con el pensamiento que tengo ahora, si hubiese aceptado, igual aún así, si no hubiese pasado nada, hubiese seguido optando con una carrera como lo estoy haciendo. Además que también tenía pensado que si seguía con el fútbol, igual iba a estudiar alguna carrera. Así que no hubiese marcado la gran diferencia, más bien hubiese convenido. Claro, no, es verdad, ¿no? Un poquito con datos. Otra vez me está volviendo la tos. Es verdad, ¿no? ¿Cómo combinamos las actividades y el tiempo? A veces uno le tiene miedo, ¿no? Dice, no, no. A mí me pasa lo mismo, ¿ya? Yo digo, ¿no? Ahora, bueno, mi hija ahorita tiene 22 años, está estudiando en la universidad, ingeniería industrial en la PUC, en la Católica. Pero cuando ella era chica, estaba, me parece, en segundo, tercero de primaria, fue que yo estudié mi maestría. En esos años, ¿no? Sí, obviamente fue difícil, porque yo trabajaba de 7 a 3 en un colegio, a 3 y media en un colegio, y estudiaba los viernes y los sábados. O sea, fue muy difícil, realmente fue muy difícil, pero lo saqué adelante. Ahora me gustaría, es un proyecto pendiente, estudiar el doctorado. Me gustaría que sea en literatura, porque es lo que me gusta, que es como mi maestría también fue en literatura. Pero ahora se me hace un mundo, o sea, a pesar de que mi hija ya está grande, o sea, antes estaba chiquita, ¿no? Y ahora se me hace un mundo. Y digo, ¿y cómo haber hecho eso antes? ¿No? ¿Cómo antes haber hecho eso de estudiar y trabajar y verla a ella, ¿no? No, ahora se me hace, pero un mundo. Y entonces hay determinados momentos en que nos parece que no vamos a poder combinar, ¿no? Pero yo estoy segura que me voy a arrepentir, ¿no? De no haberlo hecho, ¿no? Y no haberlo hecho, digamos, en su momento, porque en el caso de las personas que ya, pues, pasamos cierta edad, más años, menos fuerzas también, ¿no? Menos, ya todo te cansa más, ¿no? Las distancias, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es verdad, ¿no? ¿Cómo combino esta oportunidad que me está surgiendo? Y la oportunidad es un tren que pasó una vez, ¿no? En la vida. Ya después no me puedo volver a subir porque ya pasó, ¿no? Y en relación a lo que tiene que ver con deportes, importa mucho la edad, ¿no? La edad, es de pequeños que empiezan, ¿no? Es que, o sea, los que han surgido, mejor dicho, o sea, los que han destacado hacia a nivel internacional y que ahora admiramos son aquellos que han empezado pues desde pequeños, ¿no? En algunos deportes hay contados casos de mayores, ¿no? Deportes como, por ejemplo, no sé, estos deportes que tienen que ver con disparar tiro, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, hay personas mayores que entrenan y sí, ¿no? O sea, mayores, digamos, de 30, ¿no? O no sé, el ajedrez, ¿no? Pero lo que tiene que ver con lo físico en sí, o sea, como lo que decía Matías, ¿no? Fútbol, natación, gimnasia, tienes que empezar de pequeño, ¿no? Te tienen que descubrir de pequeño. A ver, ya, Lady, cuéntanos, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos 5 años? Ay, 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 Lady nos ha escrito. Ya, pero ya escribiste, ya hubieras escrito, pues. Ya hubieras escrito, hubieras aprovechado el tiempo y hubieras escrito. A ver, anda escribiendo y de ahí lo leemos. Como les contaba hace un rato, ahora sí apago para proyectar la otra pregunta, y de ahí leemos la respuesta de Yalady. Como les contaba hace un rato, esta pregunta que he agregado ahora, la 25, ¿no? Me la han dateado ayer, anteayer. Un postulante que tuve, que iba a la Universidad Católica de Chile, a Ingeniería Comercial, ingresó, sí, y me dijo, me preguntaron todo lo que hemos trabajado, más esta pregunta, ¿no? O sea, me preguntaron todo lo que hemos trabajado, más esta pregunta, ¿no? Que es la 25. Entonces, cuando me cuentan así esas cositas, yo las voy agregando, las incorporo acá a nuestro listado de posibles preguntas, ¿no? Dice, para ti, ¿qué es la integridad académica?
¿no? Para ti, ¿qué es la integridad académica? Pues primero tenemos que desdoblar, ¿no? La integridad es un valor, ¿no? Tiene que ver mucho con hacer las cosas correctamente, en su momento, ¿no? Esto de ser íntegro tiene que ver con ser alguien confiable, ¿no? Como les decía, con hacer las cosas en su momento, con acción, también tiene que ver con actuar, ¿no? Cuando yo digo que una persona es íntegra, yo puedo confiar en ella, se suman a ella varios valores, ¿no? Por ejemplo, si le confío un secreto, sé que no se lo va a contar a nadie, ¿no? Si le pido ayuda, sé que me la va a dar, sé que va a ser una persona justa, ¿no? La integridad también tiene que ver con justicia, porque los valores siempre se interconectan, ¿no? Ahora, ¿cómo lo junto al otro lado? Académica, ¿no? Integridad académica. Todo lo académico tiene que ver, pues, con los estudios, ¿no? La vida escolar, la vida universitaria, el aprendizaje, las mallas curriculares, o sea, donde está todo lo que se va a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos integridad académica? ¿No? Ahora se los voy a dejar a ustedes para que lo piensen. Y después damos algunas ideas, ¿sí? Pero primero vamos a leer la respuesta de su compañera. Ya Lady nos dice. Lo peor que he hecho en los últimos 5 años. Lo peor fue que durante la pandemia me distraje de mis estudios y me desvié de las metas que tenía. Perdí mi tiempo durante la pandemia, cuando pude haber estudiado y terminar mi inglés. Ajá, exacto, sí, ¿no? Y si lo pensamos, había más facilidades en la pandemia porque estábamos virtual, ¿no? Un amigo me decía, ay, me moría de la risa, yo me decía que su hija estaba dando examen y él estaba delante de la laptop, o sea, detrás de la laptop, mejor dicho, ¿no? Porque su hija está frente a la laptop, y él estaba detrás de la laptop con el papelógrafo, así, explicándole, ¿no? Soplándole, ¿no? ¿Qué tiene que poner? ¿Qué tiene que decir? Entonces, me hacía mucha risa, me daba mucha risa. Entonces, en ese sentido, hubo algunas facilidades, en la pandemia, ¿no? Por lo mismo que estábamos virtual, ¿no? Estábamos en casa, también había más tiempo, ¿no? Entonces sí, la pandemia es nos ofrece una oportunidad buena para responder esta pregunta, la pandemia y la procrastinación y las oportunidades perdidas, ¿no? Muy bien, entonces pregunta 25, igual la trabajamos 5 minutos, aquí ponemos el tiempo. Ay, no me he reído acordándome. Que me lo imaginaba con su papelógrafo y más risa me da. Son 9:47 hasta las 9:52. La pregunta 25 la pensamos bien, a ver qué se nos ocurre. Muy bien, 5 minutos.
Muy bien, entonces, tiempo transcurrido, vamos a ver esta respuesta, ¿no? Para ti, ¿qué es la integridad académica? A ver, vamos en el mismo orden, ¿sí? Sofía, cuéntanos, para ti, ¿qué es la integridad académica? Es la honestidad y compromiso que demuestras en el ámbito escolar. Por ejemplo, al momento de hacer un trabajo o investigación, no realizar plagio o citar referencias o incluso utilizar fuentes confiables. Además, el ser constante, porque no vas a encontrar información exacta ni buena información en una sola fuente ni en la primera oportunidad. Entonces, al intentar buscar más información, no solo de manera online, sino en libros físicos, aunque sería un poco complicado, ahí estarías demostrando tu compromiso. Ajá, muy bien, muy buenas ideas, ¿no? Muy buena respuesta. Acuérdense que es importante que las respuestas toquen diferentes aspectos, ¿no? Entonces, muy bien esa idea de los ejemplos cotidianos, ¿no? Seguir esforzándonos, verificar la confiabilidad de las fuentes, no plagiar, citar, ¿no? Citar, ¿no? Ya vemos que inclusive grandes, personajes conocidos, de mucho dinero, muy famosos, han sido acusados de plagio, ¿no? Bryce Echenique, por ejemplo, el escritor, que supuestamente habría plagiado unos artículos. Me parece que se comprobó en el caso de Bryce que sí era igualito, no era igualito a unos, eran artículos literarios, no obras, o sea, no cuentos, mejor dicho, o novelas, sino estos, ensayos, ¿no? O artículos literarios, ¿no? Que habían sido, pues, plagiados, ¿no? Bueno, Acuña, ¿no? Que no es un gran personaje, ¿no? Pero sí es alguien que ha hecho mucho dinero, ¿no? Entonces, también el plagio, ¿no? Bueno, Castillo también, ¿no? También tuvo eso del plagio, ¿no? En las tesis, etcétera, ¿no? Entonces, muy buena esa respuesta. Seguimos, a ver, vamos ahora con Olenka. ¿Qué es para ti la integridad académica? Bueno, para mí la integridad académica puede ser un conjunto de valores que tienen que tener los miembros de la comunidad académica, como estudiantes, profesores, que son como honestidad, equidad, respeto para convivir en paz y no tener problemas. Bien, muy interesante también la respuesta de Olenka, porque ella no solamente lo ha visto desde la perspectiva del estudiante, sino también de la comunidad educativa, o sea, los catedráticos o aquellos que dirigen, ¿no? O que deciden los planes de estudios también, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Eh, Ay, me fue algo que les quería contar. Pero bueno, siguiendo con lo que respondió Olenka, ¿no? Desde el lado de los profesores también es muy importante aplicar la integridad académica, ¿no? O sea, medir a todos con la misma vara, ¿no? Ser justos en ese sentido, ¿no? Ser justos, no que a este me cae bien o este es mi delegado, me ayuda, le subo algunos puntos, ¿no? Y a este que se porta mal, de repente le pongo menos puntos o no está tan atento, ¿no? O sea, el examen es el examen. Si respondió, respondió, ¿no? No tendríamos que tener en cuenta otros factores, ¿no? Otra cosa es la nota de actitud. Si existe la nota de actitud en tu clase, en tu curso, en tu universidad, es distinto. Pues ahí tú ves las actitudes, ¿no? Entra temprano, se queda hasta el final, ¿no? Participa, apoya a su compañera, ya, etc. Es nota de actitud. Pero el examen o el trabajo es netamente en relación al trabajo, a lo que hizo, a lo que respondió. Una rúbrica, por ejemplo, ¿no? A ver si la próxima semana les muestro algún modelo de rúbrica, deben haberla visto también en sus colegios, pero una aplicada a la expresión oral como para nosotros, ¿no? Como para la entrevista. Pues es que hay varias, pero son un poco generales, en realidad no ayudan mucho, yo prefiero trabajar con los criterios. Entonces, también incluimos la integridad académica desde el punto de vista de los docentes, de los catedráticos, ¿no? De los mismos que dirigen las universidades o los colegios, ¿no? Bien, muy bien, están saliendo varias cosas bien interesantes. A ver, vamos con Matías. Cuéntanos, Matías, ¿qué es para ti la integridad académica? Yo creo que la integridad académica es
un conjunto de valores morales, por decirlo así, para que esta persona, o sea, la comunidad donde tú estás estudiando, se siente conforme con lo que tú das respecto a tus valores, respecto a cómo tratas a las personas, respecto a cómo tratas a los profesores. Para mí eso realmente es muy importante, ¿no? Porque si estás en un ambiente donde todo el mundo se falta el respeto, donde todo el mundo habla como quiere, pues sería un poco complicado estudiar, ¿no? Para mí esa es la integridad. ¿Ah? Ajá, claro, ¿no? Un conjunto de valores también, ¿no? En los que también, digamos, vamos a incluir el trato desde el punto de vista, no del trato fuera de, sino dentro de nuestra aula, digamos, ¿no? Dentro de nuestra clase también, ¿no? Es importante, por ejemplo, expresarse con propiedad, ¿no? Es importante dirigirse a la persona con respeto. Y el otro día estaba justo visitando un colegio y hablamos del bullying, ¿no? Hablamos de varias cosas. Hablamos de una obra literaria, en realidad, de Frankenstein, pero a raíz de hablar de la obra salían varios temas. Entonces yo les decía del respeto y no sé qué, ¿no? Y un niño me dice, pero lo dijo por molestar a su profesor. Eso fue lo que a mí no me gustó, porque yo no soy su profesora, yo estaba de visitante, ¿no? Entonces el niño, por molestar al profesor, que también estaba conmigo, porque lo dijo mirándolo a él, ¿no? Y a mí recién me conocían. Era, sí, pero el respeto tiene que ser mutuo y también los profesores nos tienen que respetar, decía, ¿no? Y era uno que toda mi conferencia había estado distraído, conversando, jugando con el otro. No, eran pequeños, era el primer año de secundaria. Ay, yo decía, ¿quién habla de respeto cuando él no sabe respetar tampoco? ¿No? Entonces, a veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, ¿no? Y queremos que el otro sea perfecto, ¿no? Entonces, las relaciones son de dos, ¿no? Las relaciones son de dos, y bien importante que tú te dirijas con respeto, exijas respeto también para ti mismo, pero trates con respeto. El respeto es algo que se gana también, ¿no? Entonces sí intuí yo en esa visita que las relaciones con el profesor no eran muy buenas, ¿no? No eran muy buenas en las clases, ¿no? Por eso que sucedió, ¿no? Y yo sí le di la razón al alumno, o sea, o sea, no le dije me he dado cuenta, ¿no? Simplemente dije, sí, efectivamente, el respeto es mutuo, pero yo no puedo ponerme en el lugar de lo que va a hacer la otra persona. O sea, yo no puedo hacer que la otra persona haga tales cosas. Lo que yo sí puedo hacer es yo actuar con respeto, ¿no? Ganarme el respeto también de la persona, ¿sí? Y si el otro no actúa como debe de ser, ya queda en la otra persona, ¿no? Entonces tú actúa como debe de ser, le decía yo. Y de paso que reflexionaba porque, como les digo, no había sido el más atento precisamente en mi conferencia, ¿no? Y estaba tercera fila, o sea, sí lo había visto bien todo el rato. Bien, entonces eso también incluye, ¿no? Lo que es el trato, las reglas claras también, ¿no? A mí me gusta mucho eso, las reglas claras. Por ejemplo, tomamos asistencia, ya, y tu asistencia vale cierto puntaje. Hay otros profesores que no consideran la asistencia, pero todo eso se tiene que decir el primer día, ¿no? Y es parte también de la integridad académica, ¿no? Las reglas claras. ¿Qué te voy a evaluar? Voy a evaluar esto de ti. Entonces yo lo sé, guerra avisada no mata gente, ¿no? Depende de que todos sepamos y que todos digamos, ya, esta es la dinámica en esta clase, ¿no? Esto es lo que importa en esta clase. Y las clases son obviamente distintas también de acuerdo al curso, ¿no? Bien, vamos ahora con Yaleidi. Yaleidi, cuéntanos, ¿qué es para ti la integridad académica? Bueno, para mí la integridad académica es que el estudiante, o sea, por ejemplo, no mienta, o sea, en un trabajo, por ejemplo, el profesor no puede saber que le dejo una actividad o un trabajo de la universidad y el estudiante piensa como el profesor no está presente, a veces el profesor piensa el alumno lo hizo. Creo que él si trae un trabajo no hecho por él, sino por otra persona y lo presenta como él, eso piensa que eso está mal porque está faltando, aparte de faltarle el respeto al profesor, piensa que no está siendo una persona muy
transparente y pienso que las personas, tanto el profesor como el alumno, deben ser transparentes, igual que el profesor, que si va a revisar o va a dar notas a los alumnos, también tiene que ser transparente con cada alumno y poner las notas a cada uno como debe ser, o sea, sin que tenga que influir nada externo. Exactamente, ¿no? Ninguna influencia externa, ¿no? Exacto, muy bien, ¿no? Y la transparencia, la integridad tiene que ver con eso también, con la transparencia, ¿no? Una persona íntegra es una persona transparente, ¿no? Que actúa con corrección, ¿no? De acuerdo a cada caso, a cada situación también, ¿no? Y decir también las cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar una oportunidad, le damos la oportunidad a todos, ¿no? Pero se explica por qué, ¿no? No damos oportunidad. También tengo que explicar las razones de por qué no les voy a dar otra oportunidad. No, a veces hay casos en que piden, ¿no? Piden otra oportunidad, más tiempo para el trabajo. A mí siempre me pasa eso, más tiempo para el trabajo. Ya, muy bien. ¿Por qué? ¿No? Pregunto yo, ¿por qué? Si el tiempo estaba, ¿no? No te di la tarea ayer, ¿no? Te di la tarea tanto tiempo. Fundamentame por qué. Bueno, si fundamentan bien, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque es propio de mi curso, entonces lo más probable es que sí les dé la opción, ¿no? De darles un par de días más, ¿no? O más tiempo con menos puntos, ya cada uno lo maneja. Pero transparencia, lo que yo no puedo hacer es decirte, ya, está bien, entrégalo después, pero después le digo, pero esto es con menos puntos, porque no se lo dije, ¿no? Entonces no sabía la persona. Entonces, transparencia tiene que ser y la integridad tiene que ir del lado de ambos. Muy bien, vamos ahora a proyectar, así que voy a apagar mi camarita. Vamos a ver ahora nuestros temitas inactuales. Vamos a ir con nuestros temitas inactuales. Estos momentos en que nos dedicamos a investigar los temas posibles para la entrevista en la parte de la exposición. A ver, vamos a poner nuestros temitas. ¿Dónde estás? Acá estás. A ver, entonces, habíamos trabajado me parece que habíamos trabajado hasta la 20, ¿verdad? Porque me acuerdo haberlos escuchado hablar de violencia contra la mujer, de salud mental, que hablaron también dos de ustedes, ajá, sí. De SIDA también hablaron, ajá, bien. Bueno, no han elegido todos los temas, obviamente, no hay temas de los que no han hablado. Me parece interesante que retomemos desde acá, desde el 19, o sea, no desde el 21, sino desde el 19, porque el 19 nadie lo eligió y ahorita se está hablando bastante de eso. La experimentación animal, ¿no? Bueno, si al final no lo eligen, ustedes el tema, en la otra ronda yo elijo el tema para alguno de ustedes, ¿no? O sea, no hay problema, igual lo tocamos. Porque sí es bien importante entender eso, ¿no? O hablar de esto de la experimentación animal. ¿Por qué? Porque el avance científico relacionado también a la medicina, a la cosmética, a la alimentación, a varias cosas, tiene mucho que ver con la experimentación animal. Cada vez hay más reglas para la experimentación animal. Porque es cierto también, ¿cómo testeo, no? ¿Cómo hago las pruebas? Tengo que probar en otro ser vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo me aseguro de que esto no sea dañino para los humanos? Pero hay grupos animalistas que dicen, no, no de plano a la experimentación animal. Entonces, ¿qué hacemos los humanos? Nos morimos, ¿no? ¿Cómo combinamos eso? Recuerden que el momento de la exposición es un momento para ofrecer el panorama de la situación.
los pros y los contras. No es para que tú digas, no, yo estoy en contra de la experimentación animal por esto, por esto y por esto, o yo estoy a favor por esto, por esto y por esto. No, lo que te van a decir es que hables del tema. Entonces tú tienes que dejar bien marcados los pros y los contras. Las causas, las consecuencias, ¿no? Y tus propuestas de solución. No he visto yo ningún caso en que le pregunten a alguien específicamente, ¿tú estás a favor de la experimentación animal? No, o sea, simplemente la idea es desde exposición, ¿no? O sea, háblame de este tema. Quiero saber cuánto tú conoces de este tema. Si después de tu exposición, ¿no? Te dicen, ¿y tú qué piensas? Se debe continuar con eso es para ti nada más, ¿no? Eso ya es desde tu perspectiva. Entonces tú dirás sí, no, puede ser, depende del caso, ¿no? Ya tú responderás, tú fundamentarás. Pero netamente la exposición no es para que yo diga estoy de acuerdo o estoy en contra, sino para presentar un panorama problemático que surge, porque todos son casos problemáticos, ¿no? Todos son problemas de nuestra sociedad, del mundo en general. Bien, entonces vamos a elegir un tema del 19 al 28. Y y terminando el tiempo, o sea, por ejemplo, no sé, Sofía elige, por ejemplo, la falta de empleo. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes investiguen, ¿no? Hagan su speech sobre el tema que han elegido. Y de ahí empezamos y decimos ya, muy bien, a ver, Sofía, ¿qué tema elegiste? Y Sofía me dice, la falta de empleo. Ok, habla 5 minutos, ¿no? Pero no vamos a hablar 5 porque es mucho, se nos va el tiempo, vamos a hablar 3. Vamos a tratar de llegar a 3 minutos, ¿sí? Y así con cada compañero. O sea, ahorita no me digan qué tema han elegido, simplemente elíjanlo y empiecen a investigar. ¿Sí? Elijan uno de los temas que están sombreados, del 19 al 28. No importa si se repiten, no importa. Y tenemos 5 minutos, son 10:10. Vamos a tener hasta las 10:17 ya, un minutito más. Ay, ¿qué puse? 10:17, empezamos a escucharnos. Muy bien. Listo, chicos. Solo de los temas sombreados, del 19 al 28.
Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los temas elegidos? A ver, Sofía, ¿qué temas has elegido? Sofía nos ha abandonado. Sofía hablando. Que como estaba en la pantalla, en la otra pantalla. A ver, Matías, ¿qué temas has elegido? Bueno, seguro ahorita vuelve. Sí, Matías, ¿qué temas has elegido? Olenka, ¿tú qué temas has elegido? Me digan que se me ha ido el internet. Centralismo en el Perú. Ya, a ver, Olenka ha elegido centralismo. Ya Lady. De Lady. ¿Podría poner un ratito en la pantalla? Ya, que te has olvidado tu tema. A ver, ¿dónde estamos? Temas. Aquí estamos. Ah, la telemedicina. Ok, telemedicina. Ya, muy bien. A ver, un par de minutos más. Perdón, había apagado el audio. Un par de minutos más les voy a asignar. Plantéenlo bien, de paso que también vuelven por ahí Sofía y Matías ya nos cuenta qué tema le tocó, ¿sí? Y empezamos. Un par de minutos, espérenme un ratito.
Muy bien, ahora sí, disculpen la demora. A ver, empezamos con Olenka. A ver, Olenka nos va a hablar del centralismo. Ay, espérense, voy a contar el tiempo. Ya sabemos que sí, tengo que hablar en este caso 3 minutos. 2 y medio está bien, ¿no? No es que tiene que ser 3 minutos exactos, no. 3 y un poquito, 3:20, 3:30 está bien, ¿no? Lo que yo no puedo, si me dan 3 minutos, es hablar 1 o hablar 30 segundos o hablar 4 o 5 minutos. Eso no puedo hacer. Entonces tú tienes que practicar de manera que en tu mente quede el esquema de cuánto más o menos es tú hablando 5 minutos, porque no vas a tener reloj, ¿no? Entonces tienes que calcular. También bien importante que recordemos que dentro del tiempo que tenemos que asignarle un determinado tiempo, como decíamos, ¿no? Causas, consecuencias, propuestas, que de paso es algo que nos ayuda a llegar al tiempo, ¿no? Porque me ordeno. Entonces, si yo me ordeno, voy a poder llegar al tiempo. A ver, espérenme un segundo. Muy bien, entonces escuchamos a Olenka, que nos va a hablar del centralismo. A ver, Olenka, te escuchamos. Bueno, el centralismo del Perú es un problema que ya llevamos arrastrando mucho tiempo y es a causa de nuestro modelo de desarrollo, que es un tipo de Estado centralista. Este problema causa la migración en las regiones alejadas de Lima, la capital, y eso causa, en consecuencia, la pobreza en esas provincias y la falta de profesionales, como podríamos decirse. Una consecuencia del centralismo son las brechas o desigualdades que tenemos, tanto en el ámbito económico, social, en la salud, la educación. En lo económico podemos observar, por ejemplo, que en las zonas más alejadas como Purímac, Ayacucho, la pobreza monetaria es evidente y eso causa problemas de salud en niños también. La anemia es muy común en esos lugares. Hay falta de infraestructuras para la salud como los hospitales, y eso causa muchas brechas. Podemos encontrar que, por ejemplo, en Lima está la mayoría de establecimientos de salud y las otras regiones no cuentan con los suficientes profesionales y a veces tienen que estar evacuando enfermos a la capital y a veces eso es como peligroso. Sería mejor que tengan los suficientes máquinas o infraestructuras que necesitan para tratar a los enfermos en sus regiones. Y yo creo que una gran solución para esto sería cambiar de modelo de Estado a uno más democrático, descentralizado y redistributivo con la economía y con los recursos. Gracias. Hablan sin audio. Nada más. Nada más. Ok, has hablado 1:40. Y esto es muy bueno, o sea, es muy bueno que aquí nos pasen estas cosas, porque a todos, o sea, no solamente a Olenka, que es la que ha participado, sino a Matías y a Yaleidi también, les queda claro la dificultad de la tarea, ¿no? La dificultad de lo que les pide la universidad. O sea, lo alta que es la valla de la entrevista personal, que viene después de un muro súper alto, también, que es el examen de conocimientos. Entonces, vuelvo con lo que les decía al inicio. Si yo no practico a diario, si yo no leo de estos temitas, pues no me va a ir tan bien en la parte de la exposición, ¿no? Entonces es importante que yo tome seriedad respecto a eso. Cada día puedo investigar de un tema. Es como lo que decíamos en la pregunta del tiempo que perdí, ¿no? El tiempo del tiempo que se pasó.
¿no? ¿Qué es lo peor que he hecho en los últimos 5 años, ¿no? Y yo les decía, váyanse por el lado de la procrastinación, de que no aproveché bien el tiempo, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, eso va por ese lado. Esto va por ese lado también, ¿no? De repente tú con mucho esfuerzo logras pasar el examen de conocimientos y te vas de cara en la entrevista por no haber practicado, ¿no? Y yo he visto casos, ¿no? He visto casos en que se cae una vez, se cae 2 veces en el examen de conocimientos, y llega a pasar el examen de conocimientos y ahora se cae en la entrevista, ¿no? Y a veces yo lo conozco en la segunda, tercera vez que está intentando ya, después de haber pasado conocimientos, la entrevista. Pero todo depende de esto, ¿no? De practicar a diario y también de asumir que en el colegio tampoco nos han preparado para esto. Porque las habilidades de expresión oral, como toman tiempo, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Escuchando a cada uno, tú toma tiempo, entonces, en el colegio muchas veces no se puede hacer, ¿no? Tu curso es especial de la entrevista, entonces sí nos tomamos el tiempo, ¿no? Y también de responder, mira, esto pudo estar mejor, esto lo hiciste bien, esta parte tienes que mejorar, etcétera, ¿no? Ahora, su compañera iba muy bien, o sea, tiene que seguir en la misma línea, lo que tiene es que llegar al tiempo, porque ha ido hablando de diferentes aspectos, de las causas más que nada, ¿no? Y al final hizo una propuesta, ¿no? Al final hizo una propuesta. También habló de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias también son importantes, ¿no? ¿Qué trae eso, no? Y nosotros mismos lo vemos, ¿no? Todos quieren venir a estudiar a Lima. No solamente que quieren venir adultos a progresar a Lima, ¿no? Sino que cuando les toca terminar el colegio, quieren venir a estudiar a Lima también. En algunas regiones hay muy buenas universidades también, ¿no? Un caso, por ejemplo, de la Universidad de Piura. La Universidad de Piura destacó desde la época de los 90, pero la misma Universidad de Piura se vino a Lima, ¿no? Y ahora existe también la Universidad de Piura en Lima. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Cuando era una buena opción, ¿no? Más bien, y yo tuve casos, ¿ah? Tuve un par de casos de algunas alumnas que terminando quinto querían irse a estudiar a Piura, tenían familia allá, y porque la universidad era muy buena, además, no era tan cara como las universidades buenas de Lima, entonces era una buena opción en los 90 ir por allá, ¿no? Pero ahora ya la universidad está aquí ya desde un buen tiempo, y también funciona, pues, obviamente en Piura, ¿no? Entonces, no solamente es por la salud, como decía su compañera, es por los estudios, es por el trabajo, es porque hay, digamos, mejores oportunidades también de prepararse, ¿no? Más trabajo, etcétera. Pero ¿cómo está Lima ahora debido a eso? Está hiper sobrepoblada, ¿no? Ha crecido indiscriminadamente. Y eso hace que todo nos tome mucho tiempo también. No tengo que ir de acá para allá 2 horas. De allá para acá 2 horas. Micros llenos, vamos aplastados, ¿no? Estos servicios como, entre comillas, más rápidos, el tren, el metropolitano, también vamos, pues viajamos en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, todo eso es producto del centralismo, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Cómo actuar para cómo actuar para evitar eso, ¿no? Para detenerlo y fortalecer a su vez las regiones, ¿no? Por ejemplo, eso no es algo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Lo habrán visto por las películas, etcétera, ¿no? Zonas que son, por ejemplo, netamente de determinadas industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria de los autos en tal lugar, entonces me ha ido el nombre. Detroit, en Detroit, ¿no? Todo lo que es la industria de los autos en Detroit. Tú quieres dedicarte a eso, te interesa esto, vas para allá, ¿no? Las ciudades universitarias en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares. No todas en la capital, no, no todas, en diferentes estados. De manera que tú, que estás en un estado, tienes a veces que ir a estudiar a otro estado y ahí pues hay
esto como cuartos, ¿no? Las residencias universitarias. También tienes esa facilidad, ¿no? Porque también la educación allá pues es bastante cara. Bien. Otra industria en otro estado, ¿no? Otro rubro en otro, así, ¿no? Entonces, eso contribuye a que haya, digamos, igual cantidad de gente o gente que esté en diferentes lugares y ninguno de ellos esté sobrepoblado. Porque allá, en Estados Unidos, la cantidad de habitantes por metro cuadrado es baja. Ahora, en los últimos años, ellos han empezado a tener problemas. ¿Por qué? Porque han recibido demasiados migrantes. Entonces, los recursos, ¿no? Ya están disminuyendo allá. ¿Eso qué nos demuestra? A pesar de que Estados Unidos es mucho más grande que Perú, ¿no? En terreno, mucho más grande en extensión, que ningún país tiene recursos ilimitados, ni terreno ilimitado. Es como, piensa en tu casa, ¿no? Imagínate que en tu casa tienes 3 cuartos y viven 5 personas. Ya. Digamos que viene un primo a estudiar de provincia y ya se queda aquí. Y después a veces viene su mamá a visitar al primo, ya no son 5, son 7. 7 pueden vivir todavía cómodos. Pero ¿y si vinieran 3 más? ¿Y si vinieran 5 más? ¿Y si ya fueran 15 en tu casa? ¿Alcanzaría? No. ¿Cómo se organizan para el baño? ¿No? ¿Cómo se organizan para preparar los alimentos? ¿Cómo se organizan para comer en la mesa? ¿Y si fueran 20? ¿Y si fueran 30 o 40? Ay. Es lo mismo en un país. O sea, nadie puede recibir todo el tiempo a tanta gente más lo que se meten ilegales. Entonces hay que tomar medidas. Lo mismo nos está pasando a nosotros en relación a la migración, ¿no? Que nuestras fronteras son una coladera, se meten igual, ¿no? Supuestamente ya aceptamos menos, pero igual se meten por otras partes. Entonces estamos teniendo problemas por eso, porque no hay recursos. Y todos se concentran obviamente en Lima y aumenta también la delincuencia, ¿no? Entonces, una cosa jala a la otra, eso voy con lo que les estoy comentando, ¿no? De paso que les ayuda también en otros temitas que son de actualidad. A ver, ya Lady dice, vamos a ver qué nos dice, que por ahorita no puede responder. A ver, tenemos una baja que es Sofía que desapareció. Matías que no nos contesta. Matías, ¿ya estás por ahí? Ya Lady dice que todavía no puede contestar. Y Olenka sí ha respondido. Entonces yo no quiero pensar, pero pareciera que fuera eso, que es un poco el temor a lo de la exposición. Pero si aquí no nos equivocamos y si aquí no practicamos, ¿cuándo vamos a practicar? Después llegamos a la entrevista y hacemos el ridículo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ese es el espacio para equivocarnos, para que me orienten, para que me apoyen. Acá yo no tengo que tener rocha, así meta la pata, porque estamos en nuestra clase y entre compañeros, ¿no? Entonces, llego a la entrevista, me toca uno de estos temas, o sea, por más que yo rece que me toque el tema que más conozco, pues no necesariamente me va a pasar así, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes le den seriedad a esto. Y esos son ustedes que están ahorita acá en la clase. Imagínense los que no están en la clase. Después me llaman desesperados. No, mis, que da mañana examen a las 8. Son las 11 de la noche del día anterior. Yo estoy tranquila en mi casa viendo mi televisión. Ah, ya. Sí, sí, que quiere prepararse. Pero es la víspera. Y son las 11 de la noche. No, sí que no sé qué. Que paga lo que quiera. Ya él puede pagar, pero yo milagros tampoco voy a hacer. O sea, yo les puedo dar sugerencias, les puedo mostrar lo que sé, qué posibles preguntas tocan, qué posibles temas tocan, cómo enfocarlos, cómo orientar tu pregunta. Todo eso yo lo puedo hacer. Y también puedo orientar tu respuesta en base a lo que tú me digas. Pero si tú no me dices nada, yo no puedo ayudar. Me pasó esta semana con una chica que no es de la academia, me llamaron así particular,
iba a dar examen de entrevista, ¿no? Iba a dar entrevista personal. Y bueno, empezamos con las clásicas, ¿no? Las básicas, ¿no? Bueno, ¿por qué la carrera? ¿Por qué la universidad? No respondía mal, más o menos. No bien, pero no mal, ¿no? O sea, ahí lo orienté un poco, ¿no? Luego, como había poco tiempo, porque su entrevista era en 3 horas, imagínense, fuimos viendo las preguntas importantes, ¿no? Por ejemplo, estas de, si esta fuera la última vacante, ¿por qué tendríamos que darte el latín? No sé qué, ¿no? Ya. Ahí, cuando ya llegamos ahí, no me dijo, ay, no, empezó a hablar y me dijo, ay, no, no sé qué responder acá. Entonces, nunca me había pasado eso. Que alguien honestamente me diga, no sé qué responder, no me había pasado nunca, en tantos años trabajando en esto. O sea, sí me había pasado que respondan mal, eso sí, ¿no? O que respondan telegrama, ya. Pero que alguien me diga de verdad, no tengo idea de qué responder en esta pregunta. Ahí sí se me pararon los pelos de punta, porque digo, no, o sea, definitivamente tú no puedes decir eso. Tú tienes que responder, ¿no? Tienes que tratar de hilvanar ideas coherentes para responder. Sí, pero no tengo ni idea de qué responder. Luego le pregunto, bueno, ¿cómo te sientes trabajando bajo presión? Porque dije, vamos a ver otras preguntas mejor, porque estas sí eran más difíciles, ¿no? Pero su entrevista era en 3 horas, o sea, estaba bien preocupado. Y digo, ¿cómo te sientes trabajando bajo presión? Y me dijo, no sé qué es eso del trabajo bajo presión, no entiendo, no sé qué responder. Y yo decía, ¿cómo, bueno, le explico, ¿no? Trabajo bajo presión es esto, pero yo pensaba, pero ¿cómo es posible que no sepa? ¿No? Se supone que también hemos estado en su colegio, ¿no? El concepto de trabajo bajo presión tampoco es tan ajeno, ¿no? Pero bueno, no sabía. Bueno, yo traté de abarcar todo lo más que podía en las 2 horas que teníamos, y ya de su entrevista faltaba 1 hora. Y cuando llegamos a los temas de exposición, la cosa fue más grave todavía. No tenía idea de ninguno. Ni siquiera de la telemedicina, ni siquiera del aborto, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? O la eutanasia, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿a qué voy con esto? A la necesidad de prepararnos, de esforzarnos, de practicar. Lo más importante de las clases de entrevista es lo que haces cuando no estás en la clase de entrevista. Es decir, cuánto practicas tú por tu cuenta, de tu parte, ¿sí? A ver, Matías, ¿ya estamos listos contigo? Que habías elegido el tema de, no nos habías llegado a decir tu tema. Y ya Lady, ¿cómo van? Nada, grillo. Ok, a ver, vamos a hacer el ejercicio inverso. Ahora yo les voy a asignar un tema. Ya, yo les voy a asignar un tema. Quiero que me manden las ideas que han ido encontrando por el chat, ¿sí? O sea, no vamos a hablar, sino que les voy a asignar un tema y por el chat ustedes me mandan, he encontrado estos aspectos, ¿no? He encontrado estos subtemas, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo lo que decía Olenka, ¿no? El centralismo, ya. Causas, por ejemplo, ¿no? De las causas encontré las brechas, ¿no? Brechas en salud, brechas en educación, en trabajo, hay falta de trabajo. Ya. Entonces, ese tipo de ideas quiero que pongan en el chat, de acuerdo a su tema. A ver, vamos a ponerlo. Lo voy a poner en el chat todo, ¿ya? Ay. No sé por qué soy tan mal de la garganta, si esta semana no he hablado tanto. Este que viene sí voy a tenerla refugia. A ver. Entonces, a ver, a Matías le va a tocar de la experimentación animal.
Ya hemos dicho que ahora en esta oportunidad no vamos a hablar, sino vamos a mandar nuestras ideas. Es decir, asegúrenme que están investigando, que están buscando, ¿sí? A ver, Olenka. Ya. Olenka. A Olenka le va a tocar la evolución de la tecnología. Pros, contra, ¿no? ¿A dónde vamos con eso, no? Eso tiene varios aspectos en realidad. Y a ella Lady le va a tocar investigar, a ver, acerca de la xenofobia. Muy bien. Cualquier cosa no es xenofobia, hay que tener en cuenta eso. Cualquier cosa no es xenofobia, tampoco cualquier cosa es racismo. Muy bien, y vamos a tener 5 minutos, son 10:48, a las 10:52. Espero que me hayan mandado sus ideas al chat para leerlas, ¿no? Ideas sueltas a modo de subtemas, ¿ya? Frases así, subtemas.
Muy bien, vamos escribiendo nuestras ideas en el chat, por favor. A ver, ¿qué pasó? No llega ningún mensaje. No llega ninguna información. A ver, vamos a hacer un repaso. Lo que la próxima semana, o sea, las 2 últimas sesiones, vamos a trabajar ensayos generales, digamos, ¿no? Ahí están llegando las informaciones. Gracias, Olé. A ver, ahorita lo leo. ¿Qué vamos a hacer las 2 últimas semanas? Un ratito. Ay. ¿Qué vamos a hacer las 2 últimas semanas? Las 2 últimas semanas vamos a hacer ensayos generales, ¿no?
Es decir, por ejemplo, le toca a Lady y decimos, ¿no? Le hacemos algunas preguntas de sus intereses, ¿no? ¿Por qué la carrera? ¿Por qué la universidad? Sus cualidades. Varias preguntas. Repreguntas también relacionadas a las respuestas que ella dé. Luego vemos esta parte de... Un ratito. Ya. Luego vemos esta parte de... político. Ya. Luego vemos esta parte de cultura general, ¿sí? Acuérdense, premios Nobel, médicos importantes en la historia del Perú. Y por último, la exposición. Pero ya sabemos que la entrevista no tiene una estructura tan definida, ¿verdad? Primero puede ser la exposición. De repente tú te sientas y te dicen, bueno, vamos a comenzar con la exposición. Tú dices, ay, ¿por qué no? Puede ser que empiecen así. O que te hagan algunas preguntas. Me están diciendo que les mande una fotito. Un ratito. A ver, y después puede ser que venga la exposición, ¿no? Algunas preguntas y la exposición. Depende, pues varía, ¿no? También puede ser que vengan preguntas, exposición y después de la exposición más preguntas. También puede ser. O sea, hay N variedades, ¿no? No es que son preguntas, de ahí cultura general y de ahí exposición. No. Estoy aquí conversando un rato con la señorita de la academia. También había estado Sofía. ¿No? Más Sofía. Ok. Y la última clase, más bien vamos a hacer igual ensayos, pero en desorden. Es decir, de repente le toca a Matías y con Matías empezamos con la exposición, de ahí preguntas, de repente no le toca cultura general, ¿no? Para que ustedes vean un poco la dinámica, ¿no? Acuérdense que la entrevista no es tan estructurada, ¿no? En muchos casos, o sea, no en todos los casos, ¿no? Pero en algunos casos, dependiendo de la pareja de examinadores, te toca de repente algunos que no hacen una entrevista tan estructurada y más bien se arma como una conversación. Se arma como una conversación entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que te digan, ¿no? Bueno, nosotros somos tal y tal, yo soy psicóloga, él es médico, ¿no? En mi caso, cuando iba a decidir mi vocación, asistí a una feria vocacional. ¿Cómo fue en tu caso? Ah, ya, entonces no es que te han preguntado por qué has decidido estudiar medicina o por qué has decidido estudiar en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, no te han preguntado así. Se ha armado una conversación entre ustedes tres, ¿no? Dos examinadores y tú, y de pronto, de algo que han dicho, te han lanzado la pregunta a ti. ¿Cómo ha sido en tu caso? Ah, ya. Entonces, en base a lo que te preguntan, tú respondes. Pero todo lo que has practicado te sirve, pues. Porque el hecho de estar en constante práctica también te ayuda a generar más ideas, ¿no? Muy importante. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer ahora la información que ustedes han mandado. A ver, Olenka dice, ventajas. Olenka, ¿qué tema te había tocado a ti? Bueno, vamos a ver, de acuerdo a lo que nos has puesto, nos vamos a dar cuenta. Ventajas. Acceso rápido a la información y fuentes de conocimiento. Ah, ya, la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología. Acceso rápido a la información y fuentes de conocimiento. Estimula la creatividad y la innovación, facilita la comunicación. Claro, pues ahorita, por ejemplo, ustedes cada uno está en su casa, ¿no? Y podemos dar clase, podemos recibir clase. Antes teníamos que ir todos a un sitio, ¿no? Entonces nos demandaba tiempo, más dinero, y estar ahí las 2 horas, ¿no? Ahora cada uno puede recibir clase de su casa, inclusive si uno viajó, igual puede recibir la clase. O si va en el transporte público, igual puede recibir la clase, ¿no? Ya participar se le dificulta un poco más, pero igual puede recibir la sesión. Entonces esas son las ventajas.
Pero vamos a ver ahora las desventajas. A ver. No, nos puedo tomar, sí, también, otras ventajas. Facilita los procesos educativos, ya lo que decíamos. Crea fuentes de trabajo, mejora el sistema de sanidad, mayor esperanza de vida. O sea, otros usos de la tecnología, ¿no? Muy bien. Mira, hablando de cualquiera, pasas los 5 minutos. Ahí tienes varios aspectos que podrías tocar, ¿no? Entonces, esa es la idea, investigar para buscar esos aspectos. Ahora vamos a ver las desventajas. Puede influir en la productividad de manera negativa. Ajá. Bueno, además de eso, ahora, por ejemplo, el avance de la tecnología hace que se necesite cada vez menos la mano de obra, ¿no? Las fábricas fantasma, por ejemplo, en China, en Japón, ¿no? Ya todo lo hace la máquina. No necesitas obreros y alguien que supervise que los obreros hagan lo que deben de hacer, ¿no? La máquina hace todo. La máquina reemplaza 30 obreros, por ejemplo. Entonces ahí se ahorran también sueldos, ¿no? Se ahorran prestaciones, otros problemas que surgen, los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que es propio de cuando hay trabajadores. Ya. Plantea dilemas éticos como el desarrollo de la inteligencia artificial que hablan tanto. Hay que poner la inteligencia artificial, creo, no sé si lo he puesto, ahora lo pongo. Lo voy a poner en inactuales. Estimula el aislamiento y la soledad, generación de desechos tecnológicos, problemas en la privación de la seguridad, posibles daños en la salud, dependencia tecnológica, desigualdad social. Muy bien. O sea, hay de qué hablar. O sea, no es que no hay de qué hablar, sí hay bastante de qué hablar, solamente que lo que tenemos es darnos el trabajo de investigar para encontrar estos aspectos que nos ayuden a llegar a los 5 minutos de un habla fluida, coherente e interesante. Eso es muy importante. No aburran al que les escucha. Interesante. Ya Lady, la xenofobia es el odio hacia las personas extranjeras, es la definición, ¿no? En el Perú durante el 2020, cuando los venezolanos comenzaron a llegar, estaban preocupados de sufrir ataques de parte de peruanos, y ahora pasa lo contrario, ¿no? En una encuesta hecha este 2023 en el Perú por el IEPEM, se señaló que de 8 de cada 10 personas están en contra de la presencia de venezolanos. La xenofobia contra los venezolanos de parte de los peruanos se debe a los actos criminales que están cometiendo los venezolanos en el país. Entonces los peruanos en la actualidad están teniendo una perspectiva equivocada de ellos, hasta el punto de no querer ofrecerles trabajo. Bien, hay que entender que las fobias, ¿no? O sea, xenofobia, acrofobia, ¿no? Hidrofobia, ¿no? Todas esas fobias, ¿no? Acrofobia, miedo a las alturas. Xenofobia, miedo al extranjero. Aversión, miedo, aversión. O sea, como son fobias, se fundamentan, digamos, en algo irracional, ¿no? O sea, no hay una razón verdadera para esto, ¿no? Tiene miedo a las alturas, por ejemplo, ¿no? Es un miedo irracional. Nunca se ha subido a un avión o nunca ha estado en un accidente de avión, pero nació con eso, como todos nacemos con diferentes circunstancias, situaciones y cosas, ¿no? Todos tenemos fobias y filias también, ¿no? La filia es cuando algo me gusta mucho, ¿no? Y también es algo medio irracional, o sea, me encanta eso, ¿no? O sea, no lo puedo controlar, ¿no? Tengo una filia relacionada a algo, ¿ya? Filia, por ejemplo, por los deportes de aventura, por esas situaciones muy extremas, ¿no? No se controla, ¿no? Tiene que participar cuando es algo que es peligroso, ¿no? Lo llama. Ya, eso es irracional dentro del ser humano. No hay una explicación, ni la fobia ni la filia. Pero cuando yo digo, rechazo que estas personas sigan entrando a mi país porque ha aumentado la delincuencia, ¿y qué delincuencia? O sea, ciertos tipos de delincuencia, como esto de ¿se llama esto? Los pagos de cupos, la extorsión a los negocios, ¿no? Ya, eso no es irracional. O sea, eso es coherente. Eso es saber pensar. Igual como yo diría, ¿no? Peruanos que destruyen el país, ¿no? Rechazo eso, ¿no? Rechazo que haya peruanos que destruyan su propio país. No tiene que ver con lo extranjero. O sea, tiene que ver más bien con pensar. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Porque muchas veces, como les decía hace un rato, ahorita todo lo ven xenofobia y todo lo ven racismo. Cuando no, hay muchos casos concretos sobre los cuales tenemos que estar en contra y levantar la voz, que no son ni xenofobia ni racismo, ¿no? Sino son delitos que nos perjudican a todos, ¿sí? Bueno, la siguiente semana seguimos hablando de esto. Ahí me demoré más de lo que pensaba. Le dije a la señorita, acabo en 2 minutos y me tiré 6 minutos más. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo sábado. Por favor, a participar, ¿sí? Vayan leyendo también de estos temitas y estamos en contacto. Gracias.